Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. Conectadas por una transformación digital. Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas, el podcast que aborda la transformación digital de México con perspectiva de género. En cada episodio ahondamos en uno de los 10 ejes fundamentales para una sociedad digital igualitaria para mujeres y hombres en nuestro país. En este capítulo exploraremos cómo la institucionalidad y los criterios de medio ambiente, sociedad y gobernanza influyen en la competitividad, innovación y crecimiento sostenible del ecosistema digital en México. Además, analizaremos los desafíos específicos que enfrentan las empresas para integrar estas prácticas y las medidas concretas que pueden tomar para promover la igualdad de género y un desarrollo más inclusivo. Para platicar este tema contamos con la participación de Ana de Saracho, de su servidora Crisi Motis, y la aportación especial de Sofía Pérez Gaspe. Para iniciar, escucharemos algunos datos de la voz de Sofía. Adelante, Sofía, por favor. La institucionalidad es el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una sociedad o de una empresa. En el ámbito empresarial, los criterios ESG o ASG, por las siglas en inglés de Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza, son desde hace 10 años el enfoque para evaluar el desempeño de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y gobernanza. Es decir, evalúan hasta qué punto una empresa o negocio alcanza objetivos ambientales, sociales, de diversidad, paridad e inclusión que van más allá de la maximización de ganancias de los accionistas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su estudio de economía digital de este año, concluyó que las economías son más resilientes, productivas e inclusivas cuando reducen las desigualdades de género y apoyan activamente la participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la vida. A pesar de los avances logrados, las instituciones y las empresas relacionadas con tecnologías de información y comunicación y alta tecnología aún están muy masculinizadas. Las diferencias en las tasas de empleo, el trabajo a tiempo parcial, la remuneración y condiciones discriminatorias de las mujeres dan como resultado importantes brechas de género en los ingresos y en el avance profesional. Esto contribuye a menores ingresos a lo largo de toda la vida y a un mayor riesgo de pobreza en la vejez para las mujeres. Muchas gracias, Sofía, por prestar tu voz para estos interesantes datos. Ahora quisiera irme directo a las preguntas concretas que traemos en este capítulo particular. Y voy entonces contigo directo, Ana. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden las empresas del sector digital en México integrar los principios de institucionalidad y los criterios ESG para mejorar su competitividad y fomentar la innovación? Y sobre todo, ¿qué desafíos específicos consideras que enfrentan en este proceso? Pues mira, Crisi, primero que nada, gracias. Gracias a todos por escuchar esto. Yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es, en la actualidad, el sector digital es un habilitador transversal de la economía de este país y también del desarrollo social del país. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es un motor clave de crecimiento económico y social y tiene mucho que ver también con que exista la innovación. Sin este sector no podríamos hacer nada.
Sin embargo, lo que es un hecho es que sí se tienen que implementar estos criterios ESG, que bueno, es importante decir que es. En realidad está en inglés, son siglas, es Environment, Social, Governance, y es en español ASG se dice, y es ambiental, social y de gobernanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es yo creo que el mayor de los temas aquí? Las empresas creen que ESG todavía es un tema como de que les genera un gasto adicional y no se dan cuenta que en realidad es un tema que les permitiría ser altamente competitivos y traer muchísimas ventajas en lo que hacen. Porque el ESG no tiene que ser solo un área de la empresa, no es como poner a una persona que haga acciones ESG aisladas, ¿no? Como por ejemplo que tenga una iniciativa donde se ayuda a la comunidad tal y una iniciativa donde pues hacemos algo por el medio ambiente y plantamos árboles. Todo eso está bien, no lo desestimo, pero eso no es un ADN ESG. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que tenía esta teoría y cultura del ESG at the core, le llaman ellos, que es desde el centro y que precisamente hace como una barrida transversal en todas las áreas, porque lo que tienes que generar en tu empresa es un pensamiento ESG. Y eso quiere decir que quien diseña los productos tiene que pensar ESG y entonces pensar esto desde qué utiliza en la caja, qué tipo de productos utiliza, si son cosas que se van a convertir en obsoletos en 1 año, en 2 años, cómo no generar esta basura electrónica que claramente este sector digital está produciendo y cómo le hacemos entonces para meter un tema de reciclaje después. Y la gente financiera, por ejemplo, también tiene que empezar a ver el ESG como un tema de que va a necesitar empezar a reportar. Ya en muchos países los indicadores ESG se reportan y no nada más eso, sino que son ventajas para las empresas para adquirir financiamiento sostenible. Va a llegar un punto donde se va a evaluar a las empresas también respecto de este tipo de acciones para que consigan estos financiamientos y quien no lo esté haciendo no lo va a poder hacer. Y la tercera parte es que también a nivel de clientes, pues cada vez estas generaciones que vienen son mucho más claras de los efectos y de las ventajas que tiene ser una empresa ESG. Y por supuesto que empezarán a buscar que sus proveedores de servicios y en general estas empresas tengan y comulguen con lo que requerimos de conciencia, porque al final estamos luchando todos y debemos de luchar para evitar que haya un calentamiento global mayor a 1.5 grados centígrados para el 2050. ¿Y qué vamos a hacer si sí pasa? Entonces también tenemos que generar conciencia colectiva. Y también entre empresas, lo que empieza a suceder es que quienes sí tienen bien adoptados estos principios ESG, buscan que sus proveedores en las cadenas productivas sean el mismo tipo de empresas, preocupados por estos temas y que los tengan adoptados. Entonces, todo esto se vuelve, pues yo creo que un win-win para la sociedad, sin duda alguna. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Te los voy a decir muy, muy claramente porque además son muy chiquitos. Y es que yo creo que el primero tiene que ver con capacitación. O sea, ¿cuáles son los desafíos? Pues que las empresas no terminan quizá de entender este tema ESG y igual sí como empresas, pero no las personas. Entonces, si no metemos un tema de concientización interna en las empresas de qué es ESG, cuáles son las ventajas que trae y cómo se implementa correctamente, pues ese será siempre el primer desafío. El segundo que veo es la presión por resultados financieros de corto plazo. Claro, cambiar, y lo voy a poner en otros sectores que son más fáciles, pero cambiar el plástico de uso único por otros materiales que sean reciclables, pues tiene un costo. Y ellos lo que quieren son eficiencias de muy corto plazo porque también tienen que reportar reportes financieros y pues estos no se pueden ver mermados. Y como no tienen estrategias ESG de largo plazo, pues prefieren estar cumple y eso evita que las accionen. Creo que ese es un punto bien relevante. Y otro, por ejemplo, tiene que ver pues con la complejidad de estas mediciones y de los reportes, ¿no? Hoy en día, sobre todo en México, que no hay una regulación en este sentido, pues hay empresas que se están autorregulando y que tienen adoptados criterios ESG y evidentemente
pues miden sus propias emisiones de CO2, tienen claro el nivel de reciclaje que manejan, si están o no en un tema de economía circular. Pero ¿contra qué se comparan? En realidad no existe un reporte o una medición exacta de cómo se debe de hacer y por tanto pues los KPI son muy de casa, ¿no? Y eso creo que también tiene un tema. Y por supuesto también pues falta regulación, ¿no? Falta regulación y estándares claros en la industria. Hay muchas iniciativas y ya se están realizando legislaciones, por ejemplo, de economía circular, de desechos y desperdicios. O sea, en general empezamos a ver acciones, pero todavía son como muy contadas, algunas además con atmósfera estatal. Entonces, pues en la medida en que unas cosas son federales, otras estatales, los costos que traen para las empresas y para las industrias cumplir, pues se vuelve muy complejo. Entonces, yo lo que te diría es, pues esto va a requerir, primero, entrarle a la cultura, 2, encontrar una manera buena de implementación que de veras impacte en todas las áreas de las empresas, que genere rentabilidad, innovación, que genere confianza en estas empresas por parte de sus clientes y luego, bueno, pues entrarle a estos riesgos uno a uno, no riesgos, perdón, estos desafíos. Para que al final logremos llegar ahí, a ese lugar. De acuerdo, clarísimo. Mencionaste 4 desafíos muy interesantes desde tu perspectiva, tu experiencia en el sector privado. Yo más adelantito quiero ahondar en 2 de ellos. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera también agregar un poquitito a toda tu excelente explicación sobre lo que es el ESG. Un poquito, yo quisiera darles una definición un poquito más académica para quienes no estábamos tan familiarizadas con el tema. Pero sencilla, académica sencilla. Miren, les puedo resumir. Los criterios ESG nacieron hace 10 años por propuesta de la UNESCO. Desde entonces se adoptaron y como bien nos dijo Ana, en algunos países ya están obligadas las empresas a reportarlos porque con ellas se les califica. En México todavía no. ¿Cómo se usan estos reportes? El enfoque, o más bien dicho, estos criterios evalúan hasta qué punto una empresa alcanza objetivos ambientales, sociales, de diversidad, paridad e inclusión que van más allá de la maximización de los beneficios de los accionistas. Esa es una definición un poquito más técnica, pero más clara para quienes no estábamos tan familiarizados con el tema. Ahora sí me voy, Ana, con la segunda pregunta, y es, en concreto, ¿qué medidas pueden tomar las empresas del ecosistema digital mexicano para asegurar un crecimiento sostenible que también promueva la igualdad de género? ¿Y cómo se relacionan estas acciones con la institucionalidad y los criterios ESG? A ver, yo creo que aquí, es como haber hecho un zoom del ESG en esta parte que hablabas de diversidad e inclusión, ¿no? Que sin duda es uno de los grandes temas que están ahí metidos. Y a mí me gustaría, lo primero, dejar claro que esto se tiene que dejar de ver como un tema que beneficia a las mujeres. Tener una empresa que implementa políticas de diversidad e inclusión es para que nos vaya bien a todos, a la empresa, a los hombres, a las mujeres y a todo el ecosistema en general. Esta es como la primera fórmula, porque además justamente lo que lograremos son empresas mucho más sostenibles en el tiempo con esta perspectiva diversa que sin duda resulta en rentabilidad mayor. O sea, está documentado por McKinsey que puede haber rentabilidad hasta del 30% adicional una vez que una empresa decide y se toma en serio ir por la diversidad y la inclusión. Y por supuesto yo la verdad soy una convencida de que el primer punto es el género, porque somos el 51% de la población y esto debiera ser el mismo porcentaje que se ocupara en todos los lugares de la vida, todos, y las empresas, y el tema laboral y profesional no es la diferencia. Entonces, ahora sí, entrando ahí, ¿cuáles son las medidas que yo creo que tiene que haber? Pues mira, a mí me parece, hay un ODS específico de estos del 2030
que es justamente de diversidad, inclusión e igualdad de género, se llama. Y mide 5 ejes muy específicos, y yo creo que son realmente pues los 5 grandes retos que están establecidos ahí. El primero es la brecha salarial. En la medida en que las empresas no pongan políticas y no arreglen sus temas de brecha salarial, esto va a seguir siendo un tema. Y el problema es que lo perpetúan. Una cosa es probablemente que no puedan arreglar lo que hay hacia el pasado, porque sí es cierto que durante mucho tiempo los hombres fueron mucho mejores negociadores que las mujeres con el síndrome del impostor que siempre nos ha caracterizado. Pues yo siempre digo que es muy curioso porque decimos gracias por la oportunidad y el hombre dice, ¿cuánto me vas a pagar? Esa es un poco la diferencia del criterio. Entonces, pues en eso se dieron muchas brechas salariales, aún en puestos donde se realizan exactamente las mismas funciones y con el mismo nivel de responsabilidad. Y eso cuesta arreglarlo, sin duda. Pero lo que es un hecho es que por lo menos hacia adelante, si tú estableces políticas claras de asignación de salarios, de promociones, del resto de las prestaciones y además tienes, digamos, estas bandas salariales y estos niveles perfectamente bien documentados, pues la vas evitando. Entonces, las empresas tendrían que entrarle a este tema sí o sí. Y creo que es el más delicado, Grisi, porque además, cuando le preguntas a una empresa cómo está su brecha salarial, todo el mundo te dice que no existe, que en sus empresas no tienen brecha salarial. Pero en realidad, pocas hacen un reporte claro del porcentaje de brecha salarial que hay para que se convierta en el KPI a medir, porque otra vez, lo que no se mide no se puede cambiar. Y entonces lo que necesitaríamos es transparencia de las empresas en esto y que fuera realmente un diagnóstico con ganas de arreglarlo. El segundo eje tiene que ver con hacer que exista la participación de las mujeres en la economía, ¿no? Y esto es que siempre se hagan acciones que inviten a la participación de mujeres. ¿Cómo se hace esto? Pues de entrada tienes que identificar a estas mujeres que tienen roles pues de talento, digamos de la cantera, como un poco hablando del fútbol, ¿no? ¿Quién es tu cantera? ¿Quiénes son estas mujeres que son las que tienen posibilidad de subir a puestos de decisión en tu empresa? Puede que hoy no las tengas, pero hay que generarlas, hay que crecerlas, hay que desarrollarlas. Y dentro de esta práctica se requiere que esas mujeres se les ponga foco y se les dé la mentoría necesaria, tengan capacidad sobre el liderazgo, o sea, tengan todo lo que requieran a su alcance para lograr eso. Y por supuesto también están las políticas sobre cómo acceder a un ascenso, sobre cómo reclutar, siempre tratar de que haya una terna que incluya mujeres expertas en conectadas. Hemos dicho mucho hashtag, sí hay expertas, justamente por esta parte donde las mujeres no se candidatean solas. Es raro ver mujeres que van a levantar la mano, pero ¿qué crees, Grisi? Sí las hay. Y hay mujeres capaces de tener esos roles. Entonces creo que es importante que sean las propias empresas quienes estén preparando ese ambiente y generando las políticas para lograrlo. El tercero, y que creo que es uno de los más difíciles también, tiene que ver con la violencia de género. Y no me estoy refiriendo, porque aquí también cuando hablas de violencia de género en las empresas se da como si hubiera acoso sexual. Y por supuesto que existe. Y acoso sexual y acoso laboral, pero no necesariamente tenemos que ir a estas cosas tan profundas, ¿eh? La violencia de género también se refiere a los sesgos implícitos y a estos micromachismos que se dan simplemente por los estereotipos que cultural y socialmente tenemos en el país todos los días en las oficinas. Tú no sabes la cantidad de mujeres con las que yo platico y que a la fecha me siguen diciendo, Ana, soy coordinadora de un proyecto y cuando cito a la reunión a los jefes para informarles de este proyecto, invariablemente después de mi exposición, las preguntas las refieren a mi jefe. Y lo que no se dan cuenta es que es un nivel de violencia, pues invisibilizar a la mujer que está trabajando para sacar adelante el proyecto. A eso me refiero con estas conductas de microviolencia y a veces ni siquiera intencionada, porque lo que además en mi experiencia he visto es que estos hombres no es que tengan esta parte de no, voy a hacerle daño, voy a decirle que con ella no voy a hablar. No,
es que así han funcionado por años en el sistema que hoy tenemos. Un rezago Entonces, cultural inconsciente, si me permites interrumpir para exactamente. complementar. Pero fíjate, el otro día decíamos, ¿cuántos dichos existen? Dichos, y estos de culturales que tu abuela te decía que devalúan a las mujeres, ¿no? O sea, la suerte de la fea, la bonita la desea. Mujer al volante, peligro constante. Eso es una devaluación de las habilidades de las mujeres, ¿eh? Y así como ese, hay miles otros que hemos escuchado 1, 2, 3, no nada más eso, Cris, y me atrevería a decirte que los hemos repetido. O sea que hasta las mujeres terminamos de una u otra manera adquiriendo estos sesgos implícitos. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Pues que uno de los mayores focos que deben de tener las empresas en políticas y en acciones tiene que ver con concientizar, porque los sesgos son implícitos y son inconscientes. Cuando tú los llevas a nivel consciente, los erradicas. Porque entonces las personas se dan cuenta que ya no los pueden hacer. O los escuchan y dicen, ok, creo que acabo de tener una conducta que no es amable con alguien, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que haya estas acciones. Estas decisiones por parte de las empresas. A ver, Ana, claros los criterios que deben adoptar, no tan claro el cómo. ¿Tú ves viable? A ver, porque las empresas a veces son como los niños. A los niños hay que enseñarles y a veces imponerles las reglas de la casa para que las respeten. A las empresas a veces también hay que imponerles obligaciones para que las respeten. ¿Ves viable que si en caso de que a las empresas les esté faltando el incentivo económico de no ver la ganancia en el corto plazo de implementar este tipo de medidas, que exista una regulación al respecto, que haya un instituto, en el caso de la industria digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones probablemente, imponga una regulación sobre ESG con publicación de resultados, evidentemente, de otra manera no funciona. Mira, yo lo veo muy difícil. O sea, a ver, cuando hablamos de género, hay que hacer esa diferencia. Si te estás refiriendo a ESG en general, es que ESG son demasiadas competencias y algunas no son del IFT. Entonces, porque estás hablando de temas ambientales que claramente no le corresponden, porque estás hablando de temas sociales que probablemente tampoco le corresponden. Entonces, yo no veo al IFT en este caso como un regulador de ESG. Tienes que ir como por temas. Volviendo al tema de género, un poco para hacer esa diferencia, yo te voy a decir que he visto. Mientras más obligas el tema de género, menores respuestas encuentras. Te voy a poner el ejemplo clarísimo. Hay empresas que en algún momento tomaron la decisión de poner cuotas en sus contrataciones. Cuotas directas, cuotas de este puesto es para una mujer, ¿no? O había en una terna 4 hombres, una mujer, o 3 hombres, 2 mujeres. Al final acaban sacando a la mujer y como existe esta política de que se privilegia a las mujeres, esta mujer llega al puesto y llega devaluada. Todo mundo atrás de ella dice, solo está ahí porque es mujer, no por sus capacidades. Entonces, cualquier acción que tú implementes en género, tienes que evitar que tu propia acción devalúe a la mujer beneficiada, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a decir otra que es muy clara, y era de hecho el cuarto eje del que te quería hablar porque me parece importantísimo, que es el de balance vida-trabajo. Las mujeres toman licencias de maternidad, ¿ok? Eso pues es normal, yo no sé quién lo pueda dudar. Pues aunque no lo creas, a mí me toca hablar con empresas donde cuando una mujer llega de su licencia de maternidad y pide sus vacaciones, el jefe le dice, te acabas de ir 3 meses, ¿cómo me pides vacaciones? Y pasa. O luego entonces, y ahí sí es donde te digo que la parte obligatoria sería súper interesante, porque los hombres no tienen ni idea lo que las mujeres viven en una licencia de maternidad. Yo, que usé 3, te puedo decir que viví FOMO, ¿no? El famoso Fear of Missing Out, esta parte de
perderte de la escena, de que no se acuerden de tu trabajo, de que alguien llegue pues y le entreguen tus funciones, de no saber en qué calidad vas a regresar, todo eso es terrible. Oye, y que lo vivan también ellos mejor, ¿no? A eso voy, mitad y mitad. a eso voy. Entonces, Cuando- ayúdanos a complementar este aspecto que nos quieres desarrollar y otorgarnos tus conclusiones, Ana, por favor. Justo lo que te digo es esto, imagínate, porque ¿qué crees? Hay licencias paternales, son de 7 días, esa es la enorme diferencia, que en 7 días no vas a sacar adelante a un niño jamás. Pero más allá de eso hay empresas que las tienen más largas. ¿Y qué crees? Los hombres no las toman. ¿Por qué? Porque no quieren vivir estas cosas. Entonces, ¿cómo concientizarías lo que está viviendo una mujer en su licencia? Pues dale al papá la misma y oblígalo a tomársela y verás qué fácil se concientiza de lo que sí es cuidar a un niño y de cómo se siente uno cuando deja de ir a la oficina y que no estás de vacaciones. Entonces, hay como esta parte donde hay ciertas cosas que pues se pueden empujar obligatorias, pero otras que no pueden ser y que se antojan más conscientes. Como último dato te voy a dar, esto además tiene que venir desde las direcciones generales de las empresas. Si no se convence el timón de una organización de implementar todos los temas ESG, no importa cuánta gente tengas abajo, no lo vas a lograr. Todo esto se barre de abajo hacia arriba, siempre con foco en que el CEO o director general o la CEO, ojalá estemos hablando de una CEO, lo toma. Clarísimo. Muchas gracias, Ana. Y yo solamente agregaría que estos altos mandos, estos gerentes, estos CEOs, también ellos internalicen, concienticen que el beneficio no es de corto plazo, que hay una ecuación de costo-beneficio dinámica en la cual observarán los beneficios probablemente en 6 meses, pero probablemente en 6 años también. También ellos se tienen que concientizar y afrontar ese desafío. Muchas gracias, Ana, por tu valiosa aportación. Vamos también a escuchar, ya para terminar, una aportación adicional de Sofía. Dentro del sector de tecnologías de información, lo que creemos es que cualquier acción que lleve a implementar o a reportar acciones de ESG o ASG dentro de las compañías tiene que primero poner al centro las personas que están dentro de las compañías. Es decir, cómo trabajan las personas, cómo se sienten y, por supuesto, de ahí cómo pueden aportar hacia su comunidad interna, que son las empresas, y luego hacia su comunidad externa, desde los proveedores hasta lo que sucede fuera de las oficinas, cómo están la gente que también participa en la interacción de la compañía. Creemos desde Amity que la sostenibilidad y, por supuesto, los criterios de ESG tiene que ser, sí, una estrategia, pero también una guía para que cada una de las empresas pueda entonces implementar acciones puntuales para que realmente las empresas puedan tener una carretera donde poder caminar, porque muchas veces queremos hacer implementación de acciones que solamente impactan a la comunidad externa sin darnos cuenta cómo está nuestra comunidad, cómo está la gente que está dentro de nuestra compañía. Y después queremos venderles a las personas que están dentro de las compañías que tienen que implementar dentro de sus departamentos o de sus proyectos criterios que por supuesto impactan a la comunidad. Entonces, creemos que así debe de suceder. Por supuesto, hemos visto desde Amity estrategias muy puntuales que las compañías de tecnología de información han podido implementar. Lo primero, y justamente desde Amity sumamos esfuerzos en eso, es en el tema de empleabilidad. ¿Cómo podemos nosotros seguir impactando a la gente que va a estar dentro de nuestra compañía, pero también a las personas que van a ingresar o las que ya se fueron? Entonces, desde capacitación, por supuesto, desde estrategias de desarrollo humano, pero también nosotros y sobre todo en el sector, implementar estrategias de capacitación de competencias especializadas. Entonces, por ejemplo, desde Amity sumamos muchas de las estrategias que traen las empresas y creamos un proyecto que se llama Abriendo Puertas, que es ya del sector completamente y se capacita a mujeres y hombres jóvenes de carreras truncas y de escasos recursos. Entonces, con eso vamos avanzando, por supuesto, en impactar a la comunidad
a nuestras empresas, y también desde Amity nos comprometemos a emplear el 80% de las personas que están tomando esta capacitación ya. Dentro de otras acciones puntuales que hemos visto de las compañías, por supuesto, el trabajo con las comunidades, ¿no? La capacitación, los cursos gratuitos, cómo poder darle a la comunidad que, aunque no vayan a trabajar en el sector de tecnologías de información, cuentan con habilidades que pueden ayudarles a desarrollar cualquier función que hacen. En tus habilidades digitales, implementación de prácticas, ¿no? Dentro de las escuelas, con las niñas y niños, con los cuidadores, con las cuidadoras, por supuesto, de estas niñas y niños, para que también tengan estas habilidades. Ahora, uno de los retos que en un principio se encontraba en el sector de tecnologías de información, sobre todo que nosotros representamos empresas de plataformas, de base tecnológica, de servicios, pues era cómo impactábamos al tema de medio ambiente. Entonces, ESG, dentro de esto, ¿cómo lo podíamos lograr? Entonces, lo que encontramos es que las compañías de tecnologías de información implementaban criterios bajo el uso, por supuesto, de las herramientas que usaban dentro de las oficinas, pero también con sus proveedores. O sea, que sus proveedores no impactaran al medio ambiente, que sus proveedores tuvieran acciones que sumaran a medio ambiente, y por supuesto lo supervisaban y las encontraban y las ponían al centro de la conversación también en la cadena de valor de la industria, que eso es importante. Entonces yo creo que con esto nos damos cuenta que, por supuesto, las empresas, tanto del sector de tecnología e información como bases digitales, pues crean, ¿no?, una estrategia de sostenibilidad sin impacto o disminuyendo el impacto para las comunidades, el ambiente, y por supuesto que puedan ir creciendo. Y justamente en este último, ya en las empresas de base tecnológica o en las MIPYME que se están transformando digitalmente, creemos que lo importante también es la educación financiera, una sostenibilidad financiera dentro de las empresas, y por supuesto que cada uno de los pesos que se hace, cómo también puede impactar positivamente a la comunidad. Entonces, con esto, desde Amity, nosotros le hemos puesto mucha importancia al tema de SDG. Nos adherimos también a Pacto Mundial, a los 7 principios web. Entonces, es importante que también tengan información para que se pueda visibilizar las acciones que hacen. Entonces, yo creo que con esto es relevante darle visibilidad, y bueno, pues aquí estamos desde el sector de tecnologías de información haciendo visible y, por supuesto, sumando acciones en pro de la sostenibilidad y, por supuesto, de los criterios ASG. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Les invitamos a escuchar nuestros próximos episodios en Conectadas. Hablaremos sobre cada uno de los 10 ejes del decálogo. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales y nuestra página web www.conectadas.org. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.